Siguiendo con nuestra predicación expositiva del libro de Colosenses, le invito por favor que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 10. Y el título para esta mañana es Cristo, la esencia divina. Cristo, la deidad, la esencia divina. Por lo tanto, leemos en capítulo 2, versículos 8 al 10. Doy lectura en el nombre del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Frente a esta palabra, hermano, podemos decir que si pudiéramos poner un semáforo espiritual, podríamos poner que este semáforo estaría prendido entre la luz amarilla y roja. Porque lo que Pablo nos quiere advertir es el cuidado que tenemos que tener sobre las falsas doctrinas, incluso dice doctrinas demoníacas. Y yo tiempo atrás me acuerdo que una vez predicando también, le hice un comentario que para mí era agradable cuando yo recorría los campos, andaba visitando campos, siempre pasaba y veía iglesias chiquititas, más pequeñitas, y como que me alegraba saber iglesias con nombres grandes, La Roca de Jehová, iglesias Gelaví, con distintos nombres, y a mí me causaba alegría. Pero en el momento en que uno ya empieza a conocer la palabra del Señor, en el momento en que la palabra del Señor empieza a ser revelada verdaderamente como es, y a esa alegría uno se empieza a preocupar. ¿Por qué se estará entregando una sana doctrina en aquella iglesia? ¿Se estará hablando verdaderamente lo que corresponde a la palabra del Señor? Entonces, lo que Pablo nos quiere decir a través de este mensaje es una advertencia y el cuidado que tenemos que tener los hijos de Dios frente a estas falsas doctrinas que quieren atentar contra nuestro conocimiento. Permiso, hermano. Por lo tanto, al introducirnos ya a hacer una introducción, dice, desde que conocemos la historia, el hombre siempre se ha querido cuestionar su realidad, buscando el significado en el universo y haciéndose preguntas tales como, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Siempre ha sido un cuestionamiento el hombre hacerse esas preguntas. Y eso ha sido una constante hasta el día de hoy en la humanidad. Y producto de estas preguntas, producto del querer conocer, de toda esta interrogante, es que nace lo que hoy conocemos como la filosofía. Frente a estos cuestionamientos que el hombre constantemente se está haciendo, es que nace esta filosofía. Que cuando usted lee lo que significa, podría encontrar lo que es algo maravilloso. Porque dice que está compuesta por dos palabras griegas. Todavía me sigue el griego aquí. Bueno. Que está compuesta primero por la palabra fileo, que significa amar, y sofia, que significa sabiduría. Por lo tanto, al unir estos dos, es maravilloso saber qué significa la filosofía, que es amar la verdad o amar la sabiduría. Por lo tanto, al escuchar la definición de filosofía, yo creo que todos queríamos transformarnos en un filósofo. Pero lamentablemente lo peligroso de esto es que el enemigo ha tomado este conocimiento, pseudo conocimiento de la filosofía, y lo ha tomado como una herramienta para empezar a diseminar su veneno de la falsa doctrina. Ha tomado la herramienta de la filosofía para empezar a contaminar la sana doctrina. Y podemos ver, por ejemplo, que durante el siglo XIX, un filósofo alemán, que yo creo que todos en el colegio o en la universidad de alguna forma lo leímos, sobre Nietzsche, un gran filósofo alemán, pero lo que él hablaba con desdén, con fuerza, refiriéndose al cristianismo, era que la religión era para los débiles, para aquellos débiles de la religión. Y más aún, era tan atrevido él en proclamar que Dios estaba muerto. Pero el fin de este hombre, lamentablemente, fue que los últimos 11 años de su vida los vivió como urate, encerrado en un manicomio, porque se trastornó en su conocimiento, en su querer saber y en cuestionar esta verdad que es Cristo.
Por eso, cuidado, que no debemos jugar con lo que es la palabra del Señor. Por lo tanto, otro francés, según Francis Schaeffer, un teólogo, filósofo del siglo XIX, él sostenía lo siguiente, y era pastor presbítero. ¿Qué sostenía él? Que la rebelión del hombre contra Dios le ha llevado al borde de la desesperación. Si esto lo llevamos a palabras dichas por Pablo, que las podemos buscar después, usted puede profundizar, buscando Romanos, capítulo 1, versículos 21-22, lo que dijo este hombre, ahora lo llevamos a lo que dice Pablo frente a esto, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón. 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre, hermanos, es consciente, siempre ha sido consciente de la existencia del poder creador de Dios por medio de la revelación. El hombre, aunque quiera desconocerlo, conoce que hay un Dios creador. Y la palabra del Señor nos recordaba el domingo que ellos no pueden desconocer esto porque ellos mismos dicen y trazan la universalidad del mundo antes de Cristo y después de Cristo. Por lo menos ellos de alguna forma están reconociendo que Cristo existe. Por lo tanto, no lo pueden desconocer. Y el fin último de la creación del hombre es para reconocer y dar la gloria constantemente a Dios. Pero estas religiones, estas falsas enseñanzas, lo que están haciendo y nos están dando cuenta que las buenas cosas, que las cosas positivas que ocurren, provienen de Dios. Lamentablemente, eso es lo que ellos están enseñando. Disculpen, hermano, que estoy un poquito. La ciudad de Colosas también contaba con sus propios filósofos. Recordemos, de acuerdo a la enseñanza, que los hermanos de Colosas eran hermanos muy ordenados, eran hermanos muy cuadraditos, pero eso no los hacía inmunes a que las falsas corrientes fueran a atentar contra ellos. Ellos no estaban inmunes a ello. Por lo tanto, la ciudad de Colosas también contaba con su propia filosofía. Allí la iglesia enfrentaba el peligro de abrigar falsos maestros infiltrados, al igual que sucede en nuestros días. La lucha que ha tenido la iglesia desde aquellos días hasta hoy, y que la vamos a seguir teniendo, es mantener la pureza doctrinal. Esa es la lucha que enfrentaron ellos, los hermanos de Colosas, y que también tenemos que enfrentar nosotros, que es cuidar, mantener la pureza doctrinal, la verdadera enseñanza que está solamente suscrita a la palabra del Señor. Por lo tanto, frente a esta enseñanza, dice, la herejía específica que amenazaba a los colosenses se desconoce en parte, digamos, pero Pablo, en el capítulo 2 hasta el versículo 23, se va dando cuenta y se va manifestando que las herejías que estaban bombardeando o que querían atacar a los hermanos de Colosas eran el misticismo, era el legalismo y era el gnosticismo, que eran corrientes que estaban de alguna forma atentando contra la sana doctrina y atentando contra los hermanos de Colosas. Por lo tanto, si seguimos estudiando el libro de Colosenses, Pablo en el versículo 2, del versículo 1 al 7, nos está llevando y nos está diciendo que debemos mantener, a los hermanos de Colosas les decía que debían mantenerse fieles a ambas doctrinas, a la sana doctrina que estaba compuesta por dos. Perdón, hermano. ¿Y a qué correspondía estas sanas doctrinas o ambas doctrinas? Primero, a estar firmes y entender la deidad de Cristo, la esencia divina de Cristo. El llamado de Pablo era que ellos tenían que entender y comprender que en Cristo se confrontaba y en Cristo se unía toda la deidad. Y lo segundo era la absoluta suficiencia de Cristo. Esos eran los dos esencias, esos eran los dos que a Pablo le preocupaba que los hermanos de Colosas tuvieran claro. La deidad de Cristo y la absoluta suficiencia de Cristo. Les recuerda que a diferencia de las proclamas de los falsos maestros en Cristo, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Una declaración que resume con profundidad la suficiencia del Señor Jesús. Y al leer esto, no podemos olvidar y no podemos pasar de largo lo que dijo Pedro
y usted lo puede profundizar leyendo San Juan, capítulo 6, versículo 68, cuando Jesús estaba dirigiendo una enseñanza dura, una enseñanza firme, y Jesús se da vuelta a los apóstoles, y ustedes también van a huir, ustedes no son capaces de resistir esta enseñanza. ¿Y qué le dice Pedro tan sabiamente al maestro? ¿Y a dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? La pregunta de nosotros, ¿dónde va a recurrir usted si solamente en la palabra del Señor hay palabras de vida eterna? ¿Está la verdad absoluta? ¿Va a prestarle oído a estas falsas enseñanzas? Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, con esto, Pablo refuta en su totalidad las creencias de los herejes colosenses. Contrario a la creencia en un conocimiento superior y oculto, Pablo ya señaló que no existe conocimiento, solamente ese conocimiento verdadero y real está escondido en la persona de Cristo. En refutación de la enseñanza acerca de seres inferiores emanados de Dios, Pablo insiste que en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Lo que estas enseñanzas proclamaban, y si usted se puede dar cuenta, desde ese tiempo hasta ahora, lo que ellos siempre han querido imponer, lo que ellos siempre han querido enseñar, es minimizar la figura de Cristo y poner al hombre sobre Cristo. Y a la luz de la palabra, nosotros estamos claros que eso constituye una herejía. Y eso es lo que Pablo le estaba enseñando, le estaba insistiendo a los hermanos de Colosas que tuvieran cuidado. Frente a esto, hermano, el tema que vamos a ver hoy día lo vamos a separar en dos grandes temas. Primero, la deficiencia de la filosofía, nos vamos a dar cuenta que la filosofía no tiene ninguna eficacia, y la suficiencia de Cristo. Hablemos un poco de la deficiencia de la filosofía. Ya dijimos que la definición de filosofía parece que fuera la correcta y parece que fuera perfecta, ¿no es cierto?, en su definición como tal. Pero a Pablo le interesaba que quienes han pasado del dominio de Satanás al reino de Cristo nunca vuelvan a someterse al yugo de la oscuridad. Pablo sabía que si estas corrientes entraban a los hermanos colosenses, iban a empezar a hacer retroceder a aquellos hermanos que habían sido restaurados, que habían sido liberados de la esclavitud y que habían pasado a ser libres. Esa era la preocupación y lo que Pablo insistía. Y usted lo puede ver como también lo explica en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1. Pablo nos está diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es lo que quería decir Pablo ahí? No se muevan de donde están, quédense firmes en su posición, no se muevan del alero de Cristo, no se muevan del alero de la sana doctrina, porque ahí está su seguridad, ahí está su tranquilidad. No presten oído a estas falsas fábulas, sino que concéntrense en escudriñar y en afirmarse en la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo quería insistirle. Lo que indica el uso del imperativo, queriéndole decir estad firmes, lo que indica el imperativo presente viene del griego blepo, que significa mirar, estar atento. Es que Pablo les pide a los colosenses que velen sin cesar debido al peligro que les acontecía, o al peligro que les estaba asediando, o al peligro que les estaba rodeando producto de esta falsa enseñanza. Por lo tanto, la iglesia enfrenta constantemente la amenaza de falsos maestros. Fíjese que incluso nuestro Señor Jesucristo lo advirtió muchas veces en su palabra. Si usted va al libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, él ya está advirtiendo sobre estos falsos maestros. ¿Y qué nos dice ahí? Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, porque son sutiles, son muy amorosos para hablar, pero de esa forma están diseminando el veneno y están contaminando la sana y perfecta palabra del Señor. Luego Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. ¿Por qué voy a buscar otro pan
Si en la palabra del Señor puedo ser saciado. ¿Por qué voy a querer ir a saciarme en otro pan que me va a conducir a la perdición cuando en la palabra del Señor yo puedo saciarme espiritualmente y conducirme a la salvación? Dios tenga misericordia. Pablo también previno a los ancianos en Éfeso, diciendo, después de mí, vale decir, después de que estuviera, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, por tanto, velad. Por tanto, estar atentos. Vale decir que Pablo también advierte que de una iglesia, que de un lugar constituido, también se puede levantar un lobo rapaz que con sutileza va a querer arrastrar, que con sutileza lo va a querer apartar de la verdad. Es por eso, hermanos, que estemos atentos y la única forma en que podamos reconocer a esos lobos rapaces, a esos falsos maestros, es conocer la palabra del Señor. No hay otra herramienta, no hay otra forma. Si usted no conoce la palabra del Señor, si usted no se involucra en ella, va a ser presa fácil para que este lobo rapaz lo saque y lo lleve cautivo nuevamente a la perdición. Dios tenga misericordia. También a los filipenses, Pablo les dice, y escribió, y aquí es un poquito más fuerte ya, y aquí entra a hablar ya más firme, dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Se da cuenta la desesperación, la preocupación que tenía Pablo por cuidar a sus iglesias de las falsas doctrinas? Guardado de los perros, hermano. Y fíjese que al decir perro, en el siglo antiguo, donde estaba inmersa la palabra del Señor, los perros deambulaban. No eran mascotas como lo vemos ahora, sino que eran perros que comían la carroña, no los quería nadie. Y los judíos de aquel tiempo, despectivamente, cuando querían hablar despectivamente a un gentil, lo trataban de perro. Es por eso que Pablo dice, cuidado de los perros, como diciéndole a los judíos, describir su mala manera de vivir, su pecaminosa manera de actuar, la forma en que querían introducir esta falsa doctrina. Es por eso que Pablo usa el mismo término despectivo que ellos usaban para referirse a ellos, para decirles, cuidado de estos perros, cuidado de estos falsos hombres que quieren introducir esta falsa enseñanza. En Pedro también se nos dice lo siguiente, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pedro también advierte acerca del peligro de los falsos maestros. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir? Limpio, vuestro incontaminado entendimiento. Vale decir, lo que Pedro le estaba diciendo, cuiden su conocimiento, no presten oído, no envenenen su incontaminado, su sano conocimiento, dejándose llevar por falsas doctrinas. Tengan cuidado, cuídense de eso. Ese es el mensaje que estaba mandando Pedro. Por lo tanto, de manera específica, Pablo amonesta a que nadie os engañe, a que nadie engañe a sus hijos. Esta expresión, de nuevo aquí el griego, viene de sulagogeo, que es una palabra compuesta que viene a partir de sule, que significa presa, y ajo, que significa llevarse. Y al unir esto textualmente significa secuestrado. Vale decir, lo que estas falsas doctrinas, lo que estas falsas enseñanzas van a hacer contra los verdaderos hijos del Señor es que los van a secuestrar y los van a tomar como un trofeo en esta guerra espiritual. Eso es lo que van a hacer estas falsas doctrinas si usted le presta oído o si yo le presto oído. Dios tenga misericordia. Y en 2 de Timoteo, para afirmar lo que está diciendo aquí Pablo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado y arrastradas por sus diversas concupiscencias. ¿Se da cuenta lo grave, hermano? ¿Se da cuenta lo terrible que es prestar oído a estas falsas creencias? Que vamos a ser secuestrados. Usted fue libre, usted fue comprado a precio de sangre, pero estas palabras, si usted presta oído, va a ser secuestrado y lo van a volver a llevar a la vida que usted llevaba sin Cristo. Dios tenga misericordia. Por lo tanto, para Pablo era inaceptable que quienes habían sido rescatados y redimidos estuvieran en riesgo por la ignorancia.
y en medio de la guerra espiritual terminarán siendo víctimas de algún depredador de una falsa doctrina. Lamentablemente, la lucha que tenemos los hijos de Dios, los cristianos, es la ignorancia de la palabra del Señor. Lamentablemente, ese es el gran problema que adolecen todas las iglesias. Es por eso que es hermoso. Y qué bendición tenemos el que día a día la palabra del Señor nos esté adoctrinando. Qué maravilloso es entender que día a día la palabra está entrando en nuestros corazones, nos está llenando de su sabiduría para poder crecer en el conocimiento y poder advertir aquellas cosas, aquellas palabras, aquellas enseñanzas que quieren tergiversar la sana doctrina que debe estar en cada uno de nosotros. Y también es un motivo de gran dolor para el corazón de un líder o de un pastor o de un anciano que sin duda saber que sus hijos espirituales terminen siendo víctimas de las peligrosas y falsas doctrinas. Y aquí quiero recoger una enseñanza que me marcó, que me enseñó mi hermano Mauricio. En uno de sus viajes me comentó que el buen pastor es el que lidera nuestra iglesia. Y ese buen pastor es Cristo, ¿no es cierto? Por lo tanto, los que lideran la iglesia son los perros guardianes, son los perros pastores que van acercando a las ovejas, que van arriando las ovejas a este buen pastor. Van viendo que una oveja se arrancó, ahí va el perro ovejero y la va trayendo y la va guiando y la va conduciendo a este buen pastor. Por lo tanto, es una pena, es una tristeza, sabiendo que la palabra del Señor está llegando a nuestra vida, sabiendo que su palabra está siendo revelada en sus corazones, saber que un hermano nuestro, una hermana nuestra, se alejó y no quiere saber nada. Es una pena, es una tristeza saber que conociendo quién es Cristo a través de su palabra, preste oído a estas falsas y huecas palabras y se vaya y vuelva al mundo. Qué triste sería, hermano, y Dios tenga misericordia, que eso no pase en nuestra iglesia. Ahora, acerca de los medios que utilizan los falsos maestros para engañar a los colosenses, Pablo es claro en mencionar, ya dijimos, la filosofía es una y huecas sutilezas. Huecas sutilezas, de alguna forma Pablo se refería al conocimiento superior y trascendental que ellos pretendían alcanzar mediante experiencias místicas. Ellos eran muy místicos en enseñar. Y no sé si a usted le ha pasado o ya, gracias al Señor, no hemos entendido que no es así. Muchas veces nos decían, hermano, el Señor me reveló mediante un sueño de que a usted le va a pasar esto. Hermano, el Señor me reveló durante un sueño y andábamos todo el día asustados, por hermano. Porque la hermana había soñado que nos iba a pasar algo. Eso es misticismo y eso no está de acuerdo a la palabra del Señor. Yo me guío y me baso con lo que me dice la palabra del Señor. Y lo que me dice la palabra del Señor es que debemos solidificarme en su palabra, dejar el pecado, buscar a Cristo y buscar ser cada día mejor para Él. Eso es lo que me dice la palabra del Señor. Apates, el griego sutileza, significa un engaño. Por lo tanto, cuando usted le hable sutilmente a lo que no tiene que ver con la palabra del Señor, recuerde esta palabra apates, apático por último, para que se recuerde. Significa un engaño, significa un fraude, significa un artificio que quiere hablarle sutilmente a su orejita, suavemente a su orejita, para sacarlo de la verdad. La filosofía de los falsos maestros de Colosas no era lo que parecía ser. ¿Por qué? Porque sonaba bien y seducía la mente de aquellos a quienes se engañaba. Pero solamente era una alusión falsa e insulsa. Y aquí podemos ver un ejemplo, hermano, de una sutil enseñanza. Muchas veces crecimos bajo la enseñanza que nos decían que lo cojo no se salga del camino, siga cojo nomás, póngale nomás, siga con su pecado, agarre su pecado. En algún momento el Señor le va a sanar, en algún momento, pero siga cojo nomás. Haciendo alusión a lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 13. Pero leamos bien lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 13. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Y qué dice? Y sea sanado. Pero mire lo que dice después. Seguir la paz y ¿qué? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta que es una sutil palabra? Siga cojo nomás. Siga con su pecado. Si en algún momento el Señor lo va a sanar. Sutil palabra, palabras huecas que adornan y tergiversan la palabra del Señor y te llaman a seguir en pecado
en la presencia del Señor, cuando todos sabemos que el Señor aborrece el pecado. Siempre se nos ha dicho que el Señor nos ama tal cual como somos. El Señor te ama tal cual como eres. Por lo tanto, si el Señor me amara tal cual como soy, mugriento, pecaminoso, lleno de falta, vano sería el sacrificio de Cristo en la cruz. Vano sería lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Él me ama a pesar de lo inmundo, imperfecto que soy. De esa forma Él me ama. Pero no me ama si todavía no ama el pecado que hay en mí. Él tiene misericordia de mí y me pide, me insta que deje el pecado y que busque la santidad. Se da cuenta que son palabras sutiles, se da cuenta que eran palabras que mal nos enseñaban y nos daban una directriz distinta a lo que está diciendo la palabra del Señor. Pablo menciona dos fuentes de las cuales brotan las huecas sutilezas. La primera se basa en las tradiciones y las tradiciones de los hombres. Y tradición viene del griego paradosis y se refiere a aquello que se transmite de persona a persona. El simple hecho de que las personas hayan creído y se haya transmitido algo a través de los años no significa que esto sea verdad. Y aquí voy a poner un ejemplo. Para muchos de los que quizás hemos sido nacidos en el Evangelio, llevamos mucho tiempo. Por ejemplo, tradición. Es tradición o era tradición decir que si tú faltabas un domingo a la iglesia, estabas perdido. Y cuando por ese motivo faltábamos el domingo a la iglesia, parecía que ya estábamos desechados, que Cristo no nos quería, y nos miraban como diciendo, te perdiste. Como que ya no había nada que hacer. Tradiciones, falsas tradiciones, huecas palabras. Hermano, tú puedes venir todos los domingos, ser el primero en irte, el último en irte, pero si todavía persistes en el pecado, es que no has entendido que le estás sirviendo a Dios Santo, que en el cual tú debes doblegarte, debes ir a sus pies, pedir perdón y pedir que te restaure. Eso es lo que debemos entender. Esa es la esencia que cada uno debemos entender. Pero son huecas tradiciones, tradiciones que nos asustaban, que nos aterrorizaban. El judaísmo del primer siglo es otro ejemplo de los efectos de la tradición. Los líderes y maestros judíos habían introducido tantas costumbres, rituales y enseñanzas a la palabra de Dios que ya no era posible distinguirla en las tradiciones de los hombres. Si vamos todos juntos al libro de Marcos, capítulo 7, y usted puede leer un relato ahí, vemos en el versículo 6, y haciendo un resumen, estando Cristo con unos fariseos, con unos judíos, estos fariseos le cuestionaban por qué los discípulos no se lavaban las manos para comer el pan. ¿Por qué no lo hacían? Porque era una tradición que tenían que hacerlo. Pero mire la respuesta del Señor. Hipócritas, tiempo profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta? Lo grave de estos hombres, lo grave de estas sectas judías es que estaban poniendo la tradición por sobre la palabra del Señor. Eso es lo que ellos insistían en esto. Atacaban a nuestro Maestro, al Señor, lo atacaban constantemente queriendo poner la tradición sobre la palabra del Señor. Y sabemos a la luz de la palabra que no es así. Y en algunas iglesias, en esta no, porque yo sé que esta no pasa, si usted le pregunta a un hermano por la vida de la hermana Juanita, se sabe todo, hermano. Lo que come, lo que no come, con quién anduvo, si es casada, si es separada, lo sabe todo. Pero si usted le pregunta de Cristo, no tiene idea. Lamentablemente eso, gracias a Dios, no ocurre aquí, sino que ocurre en nuestra iglesia. Enamórate de Cristo, conoce más de Cristo y ora por tu hermano. Que la misericordia de Dios acompañe a tu hermano y renueve la vida de tu hermano. Pero tú, preocúpate de conocer más de Cristo y no saber la vida de tu hermano. Muchas veces la iglesia no avanza porque estoy preocupado de mi hermano, de lo que hizo mi hermana, y no tengo idea de lo que es Cristo en mi vida. No tengo idea de su palabra. No sé cómo defenderme frente a estas falsas doctrinas. Por eso que cualquier palabrita bonita, sutil, me lleva, me atrae, me secuestra y me hace perder. Dios tenga misericordia. Y doy gracias a Dios porque aquí no pasa esto. Se ríen, ¿eh? Tenga misericordia. Por lo tanto, una segunda fuente de esta falsa filosofía se encuentra en los rudimentos del mundo,
que viene de la palabra estoichería, que quiere decir rudimento, y se refiere en un sentido más simple a las letras del alfabeto. Textualmente significa cosas en serie, cosas que van ordenaditos, ¿no es cierto? El alfabeto es A, B, C, alfa, beta, gamma, lambda, después se los digo en griego para no variar, para no variar. Pero se refiere a cosas en orden, a cosas en serie. De ahí que Pablo pudiera describir el sistema de la falsa doctrina de los herejes colosenses. Ahora, en términos más sencillos, rebajando esto a términos más sencillos, era demasiado elemental. Las sutilezas que estos hombres querían introducir eran tan elementales, eran tan básicas, que una persona que tuviera madurez espiritual, que conociera algo de la palabra del Señor, podría decir, no, momentito, lo que usted me está diciendo no está de acuerdo con la palabra del Señor. Por lo tanto, aquel que sucumbía frente a estas elementales rudimientos que querían atentar contra la vida espiritual, quería decir que no tenía idea de la palabra del Señor. Ese es el mensaje que está transmitiendo así. Cualquier persona que por una básica y elemental palabra que usted escuchó y que le provocó algo en su vida, quiere decir que todavía no conoce y que todavía no tiene idea de la palabra del Señor. Y eso es muy peligroso. Dios tenga misericordia. Abandonar la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es como regresar a los cursos de preescolares. Después de haber estado en un doctorado espiritual, después de haber estado conociendo la palabra del Señor, es como retroceder, es como partir al kinder, a la primera enseñanza. Y yo creo que nosotros queremos alcanzar el doctorado, ¿no es cierto? Que es conocer y entender la palabra del Señor. Fíjense lo que vamos todos juntos y busquemos, por favor, 1 Corintios, frente a esto, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 21, ¿qué dice Pablo frente a esto? 1 Corintios 18, 21 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Bendita es la palabra del Señor. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se da cuenta? Para aquel que no entiende, para aquel que no conoce la palabra del Señor, locos somos nosotros, rayados somos nosotros. Y ojalá el Señor me haga ser más loco y más rayado de la palabra del Señor. Dios tenga misericordia. Por último, otra corriente que quería atentar contra los hermanos de Colosas era la famosa y que todos conocemos astrología. Y esto no es algo nuevo. Muchos de los grandes hombres del mundo antiguo, tales como Alejandro Magno, Julio César, creían en ella de manera tácita. Todo lo hacían en ella y todos se basaban de acuerdo a la luna, a los astros lo que acontecía en el cielo. Ya que muchos de los colosenses habían creído en la astrología antes de llegar a la salvación, Pablo estaba también previniéndolos de esta falsa enseñanza. ¿Cuántos de nosotros, cuando no conocíamos al Señor, íbamos al horóscopo para ver cómo enfrentábamos el día? ¿Se acuerda usted o no? Ah, ¿ve que se acuerda? Voy al horóscopo, hoy día me va a ir bien. Hoy día va a llegar ella. Hoy día me dice que la vaya a conocer. Hoy día va a llegar él, ¿se acuerda? Y salíamos contentos. O ten cuidado porque algo te va a pasar y andábamos perseguidos. ¿Se acuerda que usted se ríe porque lo hacíamos? O lo hacían. Pero hoy sabemos que son huecas sutilezas. Hoy sabemos que son artimañas y lo que voy a leer ahora son doctrinas de demonios. Mire, busque usted 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Frente a esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, va a decir ahora, algunos apostatarán, abandonarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Entonces, bote al tiro el horóscopo, quémelo, hermano, y dedíquese a buscar en la palabra del Señor. Ahí está todo lo que usted necesita.
Ahí está toda la respuesta a lo que usted necesita, lo contiene la palabra del Señor. Por eso que le insto a que busque y conozca cada día más al Señor a través de su palabra. Ahora caemos en el segundo tema, que es la suficiencia de Cristo. Leamos los versículos 9 y 10 de la enseñanza de ahora, que nos dice: porque en Él, vale decir en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la esencia divina. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, si usted lee lo profundo de este mensaje, este es uno de los pasajes más benditos de todas las Escrituras. Presenta la majestad gloriosa de la persona de Cristo y su completa suficiencia. El versículo 9, que acabamos de leer, constituye quizás la declaración más contundente de la deidad de Cristo que se encuentra en las epístolas. Es la roca sobre la cual todos los intentos de negar la deidad de Cristo quedan destrozados y quedan hechos pedazos. Pero resulta obvio que los herejes negaban que Cristo fuera Dios. Y este era el elemento más funesto y perturbador de su mala y falsa doctrina. Esta falsa doctrina, hermano, formaba parte del sistema peligroso, ideado por Satanás y difundido por las personas, cuyo contenido estaba en franca contradicción con la revelación de las Escrituras acerca de Cristo. Y aquí está lo grave, hermano, de la falsa enseñanza. Dice: como todos los sistemas religiosos falsos, es incapaz de conducirte a la salvación. Todo sistema religioso falso, toda falsa doctrina, aunque suene muy bonito, aunque tú creas que está de acuerdo en la palabra del Señor, te va a llevar a la perdición. No tienen la capacidad de salvarte porque están tergiversando la sana doctrina que está contenida en la palabra del Señor. Por lo tanto, ese es el carácter letal que tienen las falsas enseñanzas. Te llevan, te conducen con palabras huecas, como lo dicen, con sutileza, te tergiversan la palabra del Señor, te sacan de la salvación y te conducen a la perdición. Dios tenga misericordia, que podamos ser receptivos al conocimiento de la palabra del Señor, que la palabra del Señor pueda hacer vida en mi corazón y yo pueda estar siempre con mis antenitas de vinil detectando cualquier falsa enseñanza o cualquier cosa que quiera tentar en mi relación con Dios. Por lo tanto, como dice la palabra del Señor, solo en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la esencia divina está contenida en Cristo. Solo Él, por lo tanto, tiene el poder para salvar. Solo Él, nada más que Él. Todo lo que dice la palabra del Señor nos habla de que solo en Cristo encontramos salvación. Nada más, solamente en Él. Pablo, sin embargo, insiste en afirmar que toda la plenitud, que toda la deidad, no en parte, no fracturadamente, sino que toda, absolutamente toda, la deidad se encuentra en la persona de Jesucristo. Kaitokeo, palabra griega, que significa habita, significa radicarse y estar en casa. La palabra del Señor debe radicarse, debe estar en tu corazón, en tu mente, donde quiera que esté. La palabra del Señor tiene que ser vida en usted y debe ser vida en cada uno de nosotros. El tiempo presente utilizado indica que la esencia de la deidad habita constantemente en Cristo. Por lo tanto, la totalidad y perfección de los atributos divinos resultan y están conversos en la persona de Cristo. Completamente la esencia y completamente el poder de Dios está en la persona de Cristo. Y siendo quien posee toda la plenitud de Dios, Cristo, Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Por lo tanto, como hemos visto, parece que los falsos maestros de Colosas también enseñaban una forma de dualismo. ¿Y cuál era esta forma de dualismo que ellos querían enseñar? Ellos decían, ellos postulaban que todo lo que tenía que ver con el espíritu era bueno y que todo lo que tenía que ver con la materia era malo. Por lo tanto, para ellos era impensable que Dios, que Jesucristo, Dios, habitara en cuerpo de hombre. Pero si todos vamos juntos a 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3,
vamos a refutar lo que ellos querían enseñar. ¿Qué nos dice 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3? Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? Es de Dios. Y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que lamentablemente ahora ya está en el mundo. Por lo tanto, todo aquel que quiera enseñarte o decirte que Cristo no vino en forma humana a la tierra, es espíritu de anticristo, cultura de demonio, enseñanza de demonio. Por lo tanto, automáticamente tú debes rechazarlo. Debes sacarlo de tu vida porque va a querer contaminar tu vida, va a querer contaminar tu vida espiritual. Pablo refuta esta falsa doctrina señalando que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Aquel que se revistió de naturaleza humana en Belén conservará esa humanidad por toda la eternidad y será para siempre Dios hombre. Recordemos que en el pacto trinitario, cuando tenía que suceder la salvación para cada uno de nosotros, Cristo adoptó la naturaleza de hombre, vino a la tierra, hizo milagros para autentificar la palabra, murió por usted y por mí, pero Él vino, Cristo, hombre, Dios hombre. De esa forma vino Cristo a la tierra. Por lo tanto, eso es lo que quieren refutar estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. Puesto que Cristo es quien es la deidad, la esencia divina, nosotros estamos completos en Él, estamos firmes, estamos totalmente completos en Él. Él nos imparte su plenitud, por tanto Cristo es la plenitud de Dios para nosotros. Y con eso estamos llenos. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 16. Juan, capítulo 1, versículo 16, ¿qué nos dice? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Grande es el Señor. Es además maravilloso entender que toda esta plenitud es para nosotros, los hijos de Dios, y es eterna, hermano. Es eterna. Es hasta el último de nuestros días, esa plenitud va a estar en nosotros. Ahora, allá es lo que debemos entender. Cuando el hombre cayó, desde la caída, cuando el primer hombre cayó, automáticamente el hombre quedó incompleto. Vámonos a lo que dice la enseñanza de hoy en el versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Por lo tanto, cuando el hombre cayó, cuando el primer hombre cayó, quedó incompleto. ¿Qué quiere decir eso? Que está espiritualmente incompleto porque se encuentra en total separación de Dios, sin posibilidad de comunión con Él. Esa es la situación del hombre caído, del hombre en pecado, el primer hombre. Está mentalmente incompleto porque desconoce la verdad suprema. Y está moralmente incompleto porque vive aparte de la voluntad de Dios y está entregado al pecado. Por lo tanto, es maravilloso que cuando nosotros experimentamos la salvación, los creyentes, los hijos de Dios, nos vamos y compartimos la naturaleza divina. Es hermoso entender que cada uno de nosotros comparte la naturaleza divina. Y eso usted lo puede leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, bendito Señor, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y el pecado. Por lo tanto, los creyentes, y esto es hermoso y esto es maravilloso, los hijos de Dios, los que estamos inmersos en el cuerpo de Cristo, estamos espiritualmente completos, porque tenemos ahora la comunión con Dios a través de Cristo. Estamos moralmente completos porque reconocemos la autoridad y la voluntad de Dios y buscamos someternos a ella. Y estamos mentalmente completos porque hemos conocido y estamos alimentándonos y nutriéndonos de la sana doctrina que es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor.
Quienes son participantes de la naturaleza divina han recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el divino poder y la misericordia del Señor. Segunda de Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sea bendito Señor. Por último, cada persona tiene la libertad de escoger entre dos alternativas. Seguir la sabiduría humana, prestarle oídos a falsas palabras, a esas falsas enseñanzas que lamentablemente te van a secuestrar y te van a llevar a la perdición. O venir a Cristo significa venir al único que puede ofrecerte a estar completo, a descansar en Él. Aquel que elige la primera parte nunca va a estar completo, nunca va a estar saciado. Siempre va a querer buscar tranquilidad para su alma. Pero los que elegimos la segunda parte, que es buscar a Cristo, estamos tranquilos, descansamos en el Señor, encontramos confianza en su palabra, tranquilidad, todo lo encontramos en la palabra del Señor. Por lo tanto, ahora iglesia, bíblica comunidad de gracia, pregunta, ¿qué camino vas a tomar? ¿Qué camino vas a seguir? ¿Vas a seguir el camino vacío espiritualmente, sin Cristo, queriendo saciar tu necesidad de conocer a través de falsas y huecas palabras? ¿O vas a buscar someterte a la palabra del Señor, donde ahí encontrarás paz, donde ahí encontrarás refugio, donde ahí estarás tranquilo? Y frente a la batalla espiritual, ¿estás constantemente entrenándote para esta batalla? ¿Te entrenas a diario para ir a enfrentar la batalla que tenemos que combatir? ¿Te entrenas a diario en la oración? ¿Te entrenas a diario en leer la palabra del Señor? ¿O sales así, como te levantas nomás y venga lo que venga? ¿Estás apto espiritualmente para enfrentar la batalla? ¿Te preocupas de leer, te preocupas de estudiar la palabra del Señor y de orarle al Señor? Fue muy hermoso y me gustó la enseñanza el domingo pasado cuando nos hablaba que debemos revestirnos de la armadura de Dios. Y la pregunta es, si hoy nos pasaran revistas de cómo está nuestra armadura, ¿cómo estamos? ¿Traemos todo lo que dice la armadura? Dice, ¿encuentras muy pesada la armadura que debes llevar? ¿Está pesada para ti o para mí llenar los lomos de la verdad? ¿Está pesado vestirse con la coraza de justicia? ¿Te incomoda calzarte los pies con el apresto del evangelio de paz? ¿Te pesa el escudo de la fe? ¿Se te hace difícil llevarlo? ¿Te molesta el yelmo de la salvación? ¿Te incomoda? ¿O te cuesta tomar la espada del Espíritu? Querido hermano, en la medida que tú te involucras en la palabra del Señor, en la medida que tú entiendes que eres salvo y perdonado, que eres restaurado a través de Cristo, y eso te lleva a orar, a buscarle a Cristo, a amarle cada día más, a nutrirte en la palabra del Señor, no te va a pesar la armadura. La vas a sentir livianita. Te va a ser cómodo andar con ella. Y te vas a preocupar cuando el yelmo no esté o cuando el calzado no esté. Te vas a preocupar. Se te va a hacer liviano. Pero ¿a quién se le hace pesar la armadura? A aquel que todavía está inconcluso. Aquel que todavía no cree y no se entrega totalmente a los pies de Cristo. El llamado para hoy día, para cada uno de nosotros, afirmémonos en la palabra del Señor. Conozcamos más de Cristo a través de su palabra para que todas esas sutilezas que quieran llevarnos, que quieran sacarnos de la verdad, no tengan cabida en nosotros, porque para nosotros lo que llenó mi corazón, lo que ha llenado mi vida es el conocimiento de la palabra del Señor. Dios tenga misericordia para cada uno de nosotros, Dios nos guarde, Dios nos fortalezca y pidamos que esta armadura siempre la podamos calzar y la podamos llevar. Oremos al Señor.